Imagina que despiertas en una calle desconocida. Los edificios son más bajos, el aire huele diferente, las personas a tu alrededor visten ropas extrañamente anticuadas. Un periódico abandonado en un banco revela la fecha, 15 de mayo de 1902. Tu teléfono no tiene señal. Tu ropa llama la atención de los transeúntes que te observan con curiosidad y desconfianza. No es un sueño. De alguna manera inexplicable, has atravesado el velo del tiempo. Ahora imagina la sensación de vértigo al comprender que estás atrapado en el pasado, lejos de todos tus seres queridos, que aún no han nacido, en un mundo que conoces solo por los libros de historia. ¿Qué harías? ¿Intentarías regresar? ¿Alterarías eventos históricos? ¿Te resignarías a vivir una vida en una época que no es la tuya? Esta experiencia que les acabo de describir podría parecer una fantasía, pero para algunas personas, a lo largo de la historia, situaciones desconcertantemente similares podrían haber sido su realidad. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sociedad de lo Insólito. Soy Marlon. Esta noche me acompaña Pedro. Pedro, ¿cómo te encuentras? Hola Marlon, me encuentro muy bien. Ya ansioso de compartir contigo un nuevo episodio más. Quisiera también aprovechar para mandar saludos a todos los nuevos suscriptores que se están llegando al canal. Y bueno, listo. Muy bien. Pues saludos a los suscriptores nuevos que se han agregado a este canal y que son parte de esta sociedad. Sí. Les mandamos un afectuoso saludo y gracias por acompañarnos. ¿Y qué te puedo decir? El día de hoy traigo un episodio y un tema muy interesante, porque insólitos. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más fascinantes de la existencia humana, el viaje en el tiempo. ¿Tú crees que es posible traspasar barreras temporales que rigen nuestro universo? Mira, yo creo que es posible. No hay evidencia 100% comprobada ya científicamente de que puedan decir hay una máquina para viajar en el tiempo. Pero sí está en la especulación, probablemente todavía dentro de la ciencia ficción, pero yo creo que sí es posible. No alterar el tiempo, pero sí viajar en el tiempo. Ok. ¿Y tú crees que existan personas que lograron visitar el pasado o el futuro? Hay imágenes, creo que todo el mundo las ha visto, imágenes de estas personas que salen en eventos históricos con objetos que no son propios de la época. Anacrónicos. Sí. Entonces, a mí sí me genera esa duda, ese tipo de imágenes. Siento que puede ser posible de que haya personas que de algún modo han podido viajar en el tiempo, ya sea a través de algún fenómeno o propiamente mediante el uso de alguna máquina que desconocemos. Entonces, creo que sí es posible. Es muy interesante, pero ¿qué dice la ciencia actual sobre esta posibilidad? Prepárense, insólitos, porque hoy haremos un recorrido por los casos más intrigantes, las teorías científicas más revolucionarias y las evidencias más desconcertantes sobre los supuestos viajeros del tiempo. Así que comencemos. Y para eso tenemos que sumergirnos en un primer término para poder explorar estos casos de viajeros temporales en lo que dice la ciencia actual respecto de esta posibilidad de viajar en el tiempo. En 1905, un joven físico llamado Albert Einstein revolucionó nuestra comprensión del universo con su teoría de la relatividad especial. ¿Has oído hablar de él? Sí, claro. ¿Quién no ha escuchado hablar de Albert Einstein, no? Un científico impresionante, ¿no? Un genio, sí. Prácticamente un genio. De origen, creo, judío, pero alemán. Alemán, ¿no? Exacto. Estás muy cierto en ese punto. Era él básicamente un alemán de origen judío. Y 16 años después, ya en 1921, completaría su obra maestra, la relatividad general, su obra cumbre.
Sí. Estas teorías nos revelaron algo asombroso. El tiempo no es absoluto. El tiempo puede dilatarse, puede contraerse, puede fluir a diferentes velocidades dependiendo de la gravedad y la velocidad. La relatividad general predice la existencia de fenómenos como los agujeros de gusano, túneles teóricos que podrían conectar diferentes regiones del espacio-tiempo. ¿Has Sí. oído hablar de ellos? Sí, ahora que lo mencionas así, con ese ejemplo que diste de conectar, me acuerdo haber leído que son como que el tiempo lo juntan y ya de cuenta que si la línea es así, ellos pueden estrecharla y entonces un viaje de un punto a otro es más inmediato que el viaje. Es como viajar a través de un túnel Sí. que conecta dos lugares distantes, como una especie de atajo. Ujú. Algo parecido, pero ahora en un plano galáctico, ¿no? Sí. Es algo teóricamente increíble, pero plausible y muy posible De hecho, creo que realizarse, la idea es poderlo hacer poderlo hacer. para viajar de este planeta, no sé, a Ujú. otro o a otra galaxia. Sí. De manera inmediata. O a otro universo paralelo incluso. Ujú. El reconocido físico Kip Thorne, quien recibió el Premio Nobel de Física en 2017 por su trabajo en ondas gravitacionales, desarrolló matemáticamente la posibilidad de estos puentes a los que estamos haciendo alusión. Sí. Según sus cálculos, un agujero de gusano estabilizado con materia exótica, un tipo de energía con propiedades gravitacionales negativas, podría servir como un portal entre diferentes épocas. Según el doctor Michio Kaku, que te gustó mucho su nombre en el anterior episodio de Sí. las Bermudas, Sí. quien, como ya mencionamos también, es un importantísimo físico y divulgador científico, ha sostenido que la relatividad general no prohíbe el viaje al pasado, pero impone condiciones extremadamente restrictivas para hacerlo. Necesitaríamos cantidades colosales de energía y materiales que posiblemente no existan en nuestro universo. Sin embargo, no hay nada en las ecuaciones que lo haga materialmente imposible. Esto es factible hacerlo, pero aún no se cuenta con los recursos ni con los conocimientos suficientes Sí. para llevarlo a cabo. Sí, digamos que en la teoría es posible. Claro, en la ecuación Salen sale los la números, operación, claro. pero el tema es que los recursos probablemente para crear este aparato, Ujú. pues no los tenemos aquí a Cierto. la mano, ¿no? Justo así como lo dices. Pero entonces, si la física teórica no descarta completamente esta posibilidad, ¿por qué no estamos rodeados de turistas del futuro? ¿Por qué no vemos aquí a unos viajeros futurísticos con sus cámaras avanzadas tomándonos fotos como si fuéramos animales de zoológico? ¿Te has preguntado eso? Como cuando los supersónicos viajan al pasado, a la época de los picapiedras, ¿no? Ajá. Que hacen ahí. Exacto. Pues sí, me lo pregunto, ¿por qué no hay viajeros del tiempo, ¿no? Gente que venga del futuro a ver nuestra época. Ajá. Y aquí es donde entra la conjetura de protección cronológica. Se escucha como una especie de organización que cuida el tiempo. Y de hecho, hablando así, haciendo un paréntesis, en la una serie de Netflix que habla de unos jóvenes con poderes, ¿cómo se llamaba? Tú has de acordarte. Una familia de jóvenes que son adoptados por un anciano, la Umbrella Academy. Umbrella Academy. Sí. En Umbrella Academy hay un grupo, una organización Sí, que cuidan el tiempo. Sí, No recuerdo cómo se llaman ahí dentro del lore de la serie, pero son un grupo de personas que vigilan que no se altere el orden del tiempo, los hechos ya pasados. Sí, correcto. Bueno, independientemente de esta alegoría fantástica Muy buen de la cómic, serie, Y muy buena serie. muy buena serie, Altamente recomendable. esta conjetura de protección cronológica fue propuesta por Stephen Hawking en 1992, un genio también. Sí. Es un señor que no sé si lo recuerdan los insólitos, pero una mente muy brillante atrapada en un cuerpo que lamentablemente no le funcionaba. El señor estaba parapléjico en una silla de ruedas, no podía ni siquiera hablar, hablaba mediante una computadora con una voz electrónica, pero el señor era un genio en toda la extensión de la palabra. Medio turbio, pero genio, ¿no? Sí, pero al final la genialidad estaba ahí. Sí. Hawking sugirió que las leyes de la física conspiran para prevenir el viaje en el tiempo a escalas macroscópicas para evitar paradojas que sean ilógicas. Es decir, evitar que se generen problemas espaciotemporales que hagan
que las teorías de la física y de la relatividad carezcan del sustento. Hay una muy famosa, no sé en qué consiste, pero yo la he escuchado mucho, la paradoja del abuelo, ¿no? Sí, hablaremos un poquito de esta paradoja. Justamente, a propósito de esta paradoja del abuelo a la que hace referencia, esta se centra en que si viajas al pasado y asesinas a tu abuelo, antes de que conozca a tu abuela, tú nunca nacerías. Sí. Lo que significa que no podrías viajar al pasado para asesinarlo en un primer lugar. Sí. ¿Ves cómo entra aquí la cuestión de la lógica? Sí. O sea, justamente de lo que hablaba Hawking, que esas paradojas tienden a mantener la lógica y la coherencia Temporal, por decirlo así. y de las fórmulas mismas de la relatividad, de los viajes en el tiempo, del espacio-tiempo, todo. O sea, mantienen una coherencia. Sin embargo, la física cuántica ofrece una posible solución: la teoría de los universos paralelos. Según esta interpretación, si viajaras al pasado, no alterarías tu propia línea temporal, sino que crearías una realidad alternativa, una nueva rama en el árbol de posibilidades. Sí, lo que comúnmente conocemos nosotros como multiversos, ¿no? El multiverso. Que muy famoso por Marvel, ¿no? Por Marvel. Que hace esta Justo idea. en Marvel se desarrolla esa idea cuando el Capitán América viaja al pasado, pero se queda como una línea de tiempo, envejece y todo, de una familia. Y eso ya queda como en una época aparte, ¿no? En una línea temporal aparte de la que se desarrolla la historia principal. Sí, también ellos, cuando, no sé si recuerdas, Doctor Strange ve todos los diversos multiversos y todas las diferentes finales en la pelea de Thanos, y solo al final dice que como que en 2 ganan, pero pues sí te da la idea de que hay muchos realidades, claro, por decirlo así. Exacto. La física cuántica también nos ha brindado fenómenos desconcertantes como la no localidad cuántica o el entrelazamiento cuántico, donde partículas separadas por distancias astronómicas pueden influirse instantáneamente, desafiando aparentemente los límites de la velocidad de la luz y sugiriendo conexiones que trascienden nuestro entendimiento convencional del espacio-tiempo. ¡Wow! Ya suena todo como sí, una super película, ¿no? Una superproducción de cine de alto octanaje. Totalmente. Pero no, esto es factible. Son operaciones matemáticas y de un orden lógico físico que existen. Son teorías que al día de hoy no se descartan. Están ahí existentes en los laboratorios de estos grandes científicos que siguen al día de hoy trabajando en esas fórmulas para descifrar el enigma del tiempo. Ahora pasaré a narrarte y a narrarles a nuestros insólitos algunos casos históricos sobre anacronautas accidentales. ¿Qué es un anacronauta? Básicamente, es una persona que viaja por el tiempo y que llega a una época a la que no pertenece. Una época en la que él no debería estar, pero por alguna circunstancia llega ahí. A lo largo de la historia, existen relatos desconcertantes de personas que aparecieron en lugares distintos a los que habitaban y que experimentaron saltos temporales involuntarios. Estos casos, documentados en registros históricos, siguen desafiando explicaciones convencionales. Uno de los más célebres es el caso de Rudolf Fentz. No sé si has oído hablar de ese caso. No. Bueno, se los vamos a narrar y te los voy a narrar a ti también. Según los informes, en junio de 1950, un hombre con vestimenta del siglo XIX, o sea, ya sabes, la típica ropa, ¿no? Sí. Apareció de repente en Times Square, en Nueva York. Desconcertado por el tráfico y las luces, fue atropellado y murió. En sus bolsillos se encontraron objetos anacrónicos, monedas antiguas, una carta de 1876 y una factura de un salón desaparecido hace décadas. Las huellas dactilares del hombre coincidían con las de un ciudadano reportado como desaparecido en 1876. Wow. La investigación policial sugirió que este hombre, Rudolf Fentz, había saltado involuntariamente 74 años hacia el futuro. ¿Qué te parece? No, qué loco, ¿no? Sobre todo el tema de que había registro de sus huellas dactilares y correspondían a una persona desaparecida en el pasado.
Ok. Bueno, ahora te hago una aclaración. No obstante esto que te acabo de narrar, la investigadora Chris Aubeck descubrió en 2005 que la historia de Fence apareció originalmente en un relato de ficción titulado I'm Scarred, del escritor Jack Finney, publicado en 1951, lo que apunta, lamentablemente, que tiene un origen ficticio, aunque aún fascina a muchos como una leyenda urbana. Ah, Al margen de esto, hay un caso más enigmático, el de Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain, dos académicas británicas que en agosto de 1901 visitaron jardines de Petit Trianon en Versalles, el famoso palacio sí. que está en Francia. Ambas describirían posteriormente haber experimentado una extraña niebla sensorial tras la cual se encontraron aparentemente en Versalles del siglo XVIII. Viajaron, o sea, era el mismo lugar, Versalles, el palacio, pero en otra época. Sí, eso yo lo he leído de que cuando hay estos viajes en el tiempo de sitios, han reportado, bueno, las historias coinciden en que es como una niebla extraña. Ujú. Bueno, si te acuerdas, cuando abordamos el tema de Triángulo de las Bermudas, Ujú. se narra que aparece una bruma o una Sí, niebla una bruma, sí. y que desaparecían estas embarcaciones o estos aviones. Y hablábamos una conjetura sobre qué tal si viajaban en el tiempo y que llegaban tal vez a la época de los dinosaurios. ¿Sí Sí, sí, recuerdas? sí, al pasado. Sí, Entonces, propiamente. ¿tienes alguna Tiene, sí, coincidencia? alguna, parecido. Correlación. Sí. Exacto. Bueno, estas mujeres afirmaron haber visto personas con atuendos de la época, jardineros con pelucas y sombreros de tricornio, estos que se usaban en aquellos tiempos, e incluso aseguraron haberse cruzado con la mismísima María Antonieta, Órale. la que fue fatalmente sometida a guillotina, si recuerdas, en los registros históricos, Sí. cuando fue justamente la Revolución Francesa. Lo notable de este caso es que ambas mujeres eran respetadas educadoras. Moberly llegaría a ser directora de St. Hugh's College en Oxford y documentaron su existencia en un libro titulado An Adventure, o sea, una aventura, Ujú. publicado en 1911, inicialmente bajo seudónimos, por la época en la que Sí, no era en la muy bien que- visto que las damas pues pusieran libros a su nombre. Sí, es que no eran muy. Los derechos, pues, de las mujeres Así todavía no es. estaban muy. Investigaciones históricas posteriores revelaron que algunos de los detalles arquitectónicos y paisajísticos Eran exactos, supongo. que describieron justamente correspondían a cómo era Versalles en el siglo XVIII, no a su estado en 1901. Detalles que difícilmente habrían podido conocer estas mujeres si no hubiesen realmente hecho un Estado viaje. ahí, o estado ahí, pues, por motivo del viaje en el tiempo. Exacto. Me llama la atención, además, de que dices que eran personas académicas. Ujú. O sea, también no podemos pensar que iban a mentir o Sí. no ganaban No. nada con hacerlo. Eran mujeres respetables Ujú. de la academia, como bien dices. Eran personas con una credibilidad social. Y una de ellas llegó a ser directora de una importante institución educativa, lo que le abona pues más credibilidad todavía Sí, a lo a que manifestó. certeza a su relato. Exacto. Ahora va otra historia. En 1979, dos parejas que viajaban por la carretera en España relataron un caso extraño de salto temporal. Según su testimonio, mientras conducían cerca del Denia, en la Costa Blanca, tomaron un desvío y llegaron a lo que parecía un antiguo motel. La decoración era extremadamente anticuada, con mobiliario de los años 20 o 30 y precios ridículamente bajos. Tras pasar la noche y pagar con pesetas modernas, que fueron aceptadas sin ningún problema, continuaron su viaje. Al intentar regresar días después, descubrieron que el motel no existía en el lugar donde recordaron haberlo visto. O sea, llegaron al lugar y ya no estaba nada. Órale. ¿Sí? Solo había un terreno vacío, baldío. Hostia, tío, ¿dónde está el motel? Yo creo que algo así dijeron, porque habrá sido bastante sorprendente ver algo así. Sí,
Qué Yo me loco, ¿no? impactaría. Imagínate, estás ahí, vuelves a ir y ya no hay nada, o ruinas, no sé. Es un terreno pelón, así, sin Wow. ninguna construcción. Si lo hubo, fue derrumbada hace muchos años. Y estos señores habían estado ahí, se habían hospedado en el lugar, habían pagado, durmieron. Y regresan y ya no hay nada. ¿Dónde durmieron? ¿Qué pasó? Qué loco. Sí. El folclorista Carlos Fernández, en su análisis de 2013, sugiere que este caso podría explicarse más como un fenómeno psicológico colectivo o una alucinación compartida, que como un verdadero desplazamiento temporal. Sin embargo, los testimonios de los viajeros mantuvieron una coherencia significativa y muy desconcertante a lo largo de los años. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente fue una histeria colectiva, como lo dice este señor? ¿O sí te irías a pensar que manifestaron algo que sí les pasó, una verdadera fase de viaje temporal? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí lo vivieron y pues lo narraron. Más que nada por lo que dices, la precisión en la narración, porque si hubiera sido histeria o hubieran estado tal vez alterados Ujú. cognitivamente, pues tal vez los datos hubieran sido imprecisos, ¿no? Entre uno y otro, pero si fueron precisos, siento que sí fue algo que vivieron en carne propia. Sí, además, esto de una alucinación colectiva es bastante improbable Pues porque... que sean coincidentes en detalles. Ajá, y además, ajá, eso es lo que yo digo, o sea, los detalles si fueron muy Las así minucias. exactos, Exactamente. pues yo puedo alucinar, podemos estar alucinando aquí los dos y pues tú vas a ver unas cosas y yo otras cosas diferentes. Sí. Ahora, una vez que te he narrado y hemos relatado a nuestros insólitos, estos viajeros del tiempo Sí. accidentales, esto es, gente que no pretendía viajar y que por alguna razón muy rara y extraña, fuera de las circunstancias normales, experimentaron esos brincos temporales, pasaré a relatarte los viajeros que sí lo hicieron con intención. Es decir, viajeros del tiempo intencionales. Sí, que no propiamente no son, porque hablamos que esto de los saltos en el tiempo Ujú. son sin intención, o sea, vas pasando por ahí y sucede que Exactamente. es una zona, un lugar donde hay esta energía y saltas, ¿no? Sí. A otra época. Pero ahora vamos con los que sí son Con intencionados. los que intencionalmente lo hicieron. Sí. Y entonces, si los casos anteriores podrían catalogarse como desplazamientos que no tenían, como lo decíamos, una verdadera intención por parte de estas personas, que ellos crearan algún artilugio, algún artefacto o alguna tecnología con la cual viajar, si hay relatos de personas que dicen tener esa tecnología y con base en ella haberse movido en el tiempo. Estas personas justamente afirman ser viajeros del tiempo enviados del futuro con propósitos específicos. El caso más famoso y exhaustivamente documentado es el de John Titor, un misterioso usuario que apareció en foros de internet entre noviembre de 2000 y marzo de 2001. Titor afirmaba ser un soldado enviado desde 2036 para recuperar una computadora portátil modelo IBM 5100 lanzada en 1975, Órale. que según Titor poseía una capacidad técnica muy poco conocida, ya que podía emular el código de sistemas más grandes, algo que ni siquiera la mayoría de los ingenieros de IBM sabían. ¿Qué te parece? ¿Te suena como a reminiscencias de Terminator? Sí, ese sí se ve que se fumó toda la trilogía de Terminator y dijo, no, yo voy a ir por Skynet o algo así. Tal cual creo que es el guión de la segunda entrega de Terminator. Ajá, O sea, con John Connor y... sí, ya ¿Cómo ves. se llamaba el otro, el de la primera parte que llega a salvar a Sarah Connor? No recuerdo, pero bueno, no me es el acuerdo. señor que la rescata y que justamente hace pareja con ella y es Sí, el padre de John Connor. Pero a mí me suena más a la 2, porque no sé si Ujú. recuerdas en la 2 que sale este villano icónico de Ujú. Terminator que se hace líquido. Sí, Y van el como... T-1000, ¿no? Creo que sí es el T-1000 porque se supone que Terminator es el T-800. Ajá. Y van a las oficinas de Skynet y supuestamente ahí están fabricando el chip. Justo, y también la marca IBM de las computadoras. Están fabricando el chip de Skynet y ese tipo lo destruye John Connor y Terminator porque quieren destruir a Skynet en el Exacto. futuro. Entonces, no sé, como que me suena muy a Terminator Sí, eso. ¿verdad? También a mí me pareció muy similar. Pero bueno, volviendo a la cuestión. Lo curioso de este caso es que décadas después,
Expertos en retrocomputación confirmaron que efectivamente Ala. ese modelo tenía la capacidad que aducía John Titor, lo cual no era público en el año 2000. Esta coincidencia, para algunos, es uno de los puntos más inquietantes del caso Titor. Oye, y que si haya sido un así, salvó a la humanidad, pues tal vez esa computadora ya ahorita nos hubiera destruido Se a la todos. llevó y salvó Y él salvó a la el humanidad. colapso de las IAs. Ajá. Y por eso ahorita ya las IAs son buena onda, si no fueran tal vez malas. Piénsalo. Imagínate. Reflexionen lo insólitos. ¿Ustedes qué opinan? Ahí queda a la reflexión, ¿no? ¿John Titor fue un salvador de la humanidad ¿Fue un mentiroso o un héroe? o un mentiroso? Denos sus opiniones, sus conjeturas, que vamos a leerlas muy gustosos. Bueno, volviendo al caso de Titor. Este hombre proporcionó detalles técnicos asombrosamente precisos sobre la máquina del tiempo que supuestamente utilizaba, describiendo un dispositivo basado en masas rotativas de singularidades gravitatorias, generadas por un acelerador de partículas miniaturizado, y compartió incluso diagramas técnicos y explicó cómo su dispositivo utilizaba la distorsión de Tipler para crear curvas temporales cerradas. O sea, el tipo hablaba cosas lógicas. Basado, o sea, total. Sí, y además con sustento en las leyes de la física. O sea, lógico, no era Sí. algo que estaba diciendo cualquier Sí, tontería. no dijo como en las películas que le metía desperdicio a la máquina del tiempo y que viajaba, ¿no? No, pero eso es el Dr. M. Brown. El Dr. M. Brown. Era tremendo. Bueno, él sí describió una máquina compleja y basada en las leyes de la época. física. De la física de la época. Totalmente lógico. Sí. Lo que él dijo. Exacto. Y lo más notable de este señor, Titor, fueron sus predicciones sobre el futuro inmediato. ¿Hizo predicciones? Sí, hizo Ah. predicciones. Aquí te las voy a narrar para que se enteren también los insólitos. Pronosticó una guerra civil en Estados Unidos comenzando alrededor de 2004-2005. Predijo una tercera guerra mundial hacia 2015, que reduciría la población mundial a menos de 3,000 millones. Advirtió sobre problemas en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas. Mencionó que la enfermedad de las vacas locas se convertiría en un problema grave en América. Obviamente, muchas de estas teorías o predicciones no se cumplieron tal como las escribió. Sin embargo, algunas de sus afirmaciones, sobre todo las de cuestión técnico, en torno a la computación crítica, a la computación cuántica y a la física teórica, resultaron sorprendentemente acertadas, considerando el conocimiento público disponible para el año 2000. ¿Qué te parece? Pues yo siento que el tipo sabía mucho de física. ¿Y de computación? Y de computación y dio buenas teorías. Probablemente es un genio en estos temas. Pero sí, o sea, ya cuando hizo sus predicciones, pues nada de eso. Pero ¿qué tal si solamente se equivocó unos años y la Tercera Guerra Mundial ya está a la vuelta de... Tal vez él decía que para 2005 y tal. 2015, ¿no? 2015 y tal vez se equivocó por 10 añitos y eso es 2025. No, pues entonces... Y ya está ahí Trump con Putin y con los demás. Entonces ya me hace dudar, tal vez no es tan listo como pensábamos y se equivocó. ¿No? Bueno, Nostradamus también lo hizo. Todos los que hacen... Pero sí, deja mucho que pensar, ¿eh? Porque eso que describes, que tal cual los componentes de esa computadora lo sabía y justo revelaron que nadie tenía ese conocimiento, o sea, era todavía información. Es que eso es lo relevante, que según los expertos actuales en estas teorías de computadoras retro, afirman que para la época en la que este hombre se manifestó, no se conocían los detalles técnicos de estas computadoras que eran novedosas para la época. Y él conocía esas máquinas como si las hubiera él desarrollado. Qué loco. Eso sí me llama la atención. Y ni siquiera los propios ingenieros de IBM, que era la marca que había creado esta computadora, conocían esos detalles hasta mucho tiempo después. Eso sí es raro. Eso es muy raro. Y me hace dudar. ¿A ti? A mí también. Siento que el tipo... No hay forma de que conociera eso. Sí. Y oye, ¿y eso que lo dijo en un foro de internet? En un foro de internet de aquella época. Órale. De los recientes 2000. ¿Y qué es de él? No se sabe. Ya desapareció del mapa.
Tal vez regresó a su época. Salvó el mundo y se fue. Ajá. Se llevó la computadora que iba a Sí. ser la IA mala. Exacto. Según palabras del doctor Robert Neymorov, un astrofísico y co-creador del Archivo de la Física de los Álamos, el caso Titor es fascinante porque quien estuviera detrás de todo ello tenía un conocimiento técnico muy profundo. Sus explicaciones sobre las capacidades ocultas del IBM 5100 eran correctas, algo que no era de conocimiento público en aquel momento. Esto sugiere que, como mínimo, era alguien con un acceso privilegiado a información tecnológica de punta. Sí, Porque era lo que hablábamos, ¿no? De que esa información, pues era, seguramente si estaba, todavía no salía a la luz. sí, No se estaba en producción ni esa los mismos computadora. ingenieros tenían esos detalles, que Entonces, trabajaban en la empresa. eso es lo que llama la atención, lo Exacto. raro. Una investigación posterior apunta a que John Titor podría haber sido una elaborada creación de los hermanos Larry y John Rick Harber de Florida, lo que sugiere que Titor, más que un viajero en el tiempo, pudo haber sido concebido como un experimento de narrativa transmedia que salió de control, ganando vida propia en el imaginario colectivo. ¿Tú qué opinas? ¿Existió o es una invención? No sé, ya que me dices el segundo punto, igual y sí, puede ser que sea una invención. Ujú. Simplemente como para ahí llamar la atención y tal. Pero no soluciona la pregunta de cómo sabía esos detalles de esa máquina. ¿Estos señores conocían esos detalles para la época? Cosas que ni los ingenieros de IBM tenían apuntado. Pero mi duda es de que si ya había, pues, bueno, no sé si está el dato de estos ingenieros de IBM, que ya ese estudio ya tal vez todavía no desarrollado, pero ya estaba, no sé, la teoría tal vez de esa computadora y algunas personas muy selectas la conocían, o si de plano no había ninguna teoría ni ningún avance referente a la computadora, No hay mucho a sus dato al componentes. respecto, pero sí se dice que los propios ingenieros de IBM se sorprendieron años después al saber que eso que él decía era verdadero en cuanto a la máquina, en cuanto a este modelo de computadora. Pero la máquina sí estaba fabricada. Claro, sí. Pues tal vez pudo ser que el tipo era muy bueno y tenía una máquina, Mejor que los ingenieros. la desarmó y entendió todos esos O sea, era un tipo componentes. más brillante que los propios ingenieros que la desarrollaron. Puede ser. Curioso. Sin embargo, el caso de Titor no es único. En 2018, un hombre que se identificó como Noah, o sea, Noé, del año 2030 decía él que venía, apareció en varios videos de YouTube haciendo predicciones y afirmando sufrir ansiedad por desplazamiento temporal. A diferencia de Titor, cuyas intervenciones eran técnicamente sofisticadas, las afirmaciones de Noah parecían diseñadas para maximizar visualizaciones en plataformas digitales, generar vistas, Sí. como las que va a tener este video. Sus predicciones incluían la reelección de Donald Trump en el año 2020, lo que no ocurrió. Perdió esas elecciones para ese tiempo. Y la llegada de coches voladores para 2021. Más recientemente, en 2022, un supuesto viajero temporal que se hacía llamar Apex publicó en Reddit afirmando venir del año 2193. Hace muy poquito. Sí. Son muchísimos años de diferencia, ¿no? A Sí. nuestra época. Sí, seguro ya viene bien adelantado. Sí. Bueno, este hombre, en sus publicaciones, incluía advertencias sobre crisis climáticas inminentes y detalles sobre tecnologías futuras. Lo interesante de Apex era su conocimiento aparentemente profundo de física cuántica y su capacidad para discutir conceptos avanzados como la métrica de Alcubierre y las limitaciones del principio de equivalencia en condiciones extremas. O sea, el tipo te manejaba la física y sus conceptos sumamente complejos que tú los lees y dices, ¿y esto con quién se come? ¿Qué es? Bueno, el tipo los manejaba perfectamente. Tenía conocimientos profundos de física y teorías de física y tema cuántico y todo esto. ¿Qué opinas? Sí, pues me deja mucho que pensar. Como dices tú,
tener esos conocimientos sobre teorías de la física que son complejas, Ujú. pues no estamos hablando de un tipo al menos convencional. Estamos No. hablando de una persona que, pues sí, tiene, Sabía de lo que hablaba. y sabía de lo que hablaba. Puede ser que venga del futuro, puede ser que sea alguien muy estudiado. Pues solamente lo descubriremos cuando viajemos en el tiempo y lo A encontremos. 2100, ¿qué? Sí, me acuerdo mucho de la serie de Futurama que también pues aborda esos temas de viajes en el tiempo. Sí, de hecho, Fry se Ujú. congela, ¿no? Y Sí. bueno, se descongela Sí, mucho tiempo en el y futuro. viaja y pues encuentra a muchos científicos brillantes que están conservados en Sí. De hecho, En cápsulas. el viejito, el científico, creo que es su tataranieto, ¿no? Algo así. de su familia. Sí, Y es como un genio el viejillo. sí. Sí, me acordé por la serie que creo que es Matt Groening, ¿no? El creador Sí, el Matt de los Groening Simpsons. de los Simpsons. Muy buena serie. Sí, muy buena. Bueno, ya una vez que hemos hablado de estos viajeros del tiempo que fueron enviados a propósito, pasaremos ahora a narrar un poco evidencias fotográficas y audiovisuales de anomalías temporales. ¿A qué me refiero? Fotos que no concuerdan con la época en la que fueron tomadas. Algún personaje portando algo o vestido de una manera que no concuerda, anacrónicas. Sí, lo que decíamos al inicio, ¿no? Al Ujú. inicio del video hablábamos justo de esto, ¿no? De que hay imágenes, fotos de gente que pues no corresponde, ya sea los objetos que lleva o su propia vestimenta, ¿no? Con la época. Así es, justo eso. Y esto es uno de los aspectos más intrigantes del fenómeno de los viajeros en el tiempo. Estas supuestas evidencias visuales, fotografías y videos históricos que parecen contener anacronismos que son inexplicables. Quizás la más famosa es la fotografía de la mujer con un móvil de 1928. Esta imagen, tomada durante la prueba de un prototipo de teléfono inalámbrico por la empresa telefónica de Massachusetts, muestra a una mujer aparentemente hablando por lo que parece un teléfono móvil moderno, décadas antes de su invención. Algunos análisis sugieren que probablemente estaba utilizando un audífono de carbono, que ya existían en esa época. Pero la similitud visual con un smartphone es francamente desconcertante. ¿Qué opinas? O sea, llevaba un teléfono moderno. Ajá. O sea, eso es lo que se ve Un en la imagen. smartphone. En la imagen se ve que hay un smartphone y tal. No, pues ¿de dónde se sacó un smartphone, no? En esa época. Eso es lo que impacta. Esta aparente tecnología que no existía para la época. Sí, es de lo que hablamos, pues, o sea, esto de no se explica de una manera lógica. Ajá. Probablemente que digas, bueno, es que lo tenían, no sé, esa investigación, ese proyecto o algo así. O sea, no hay forma de explicarlo. ¿No? Son propiamente imágenes que, pues sí te vuelan la cabeza cuando las ves y dices, órale, pero ¿cómo? Sí, exacto. Y enigmática también es la fotografía de un hipster de 1940. Una imagen de la reapertura del puente South Fork en Gold Bridge, Canadá. Sí. Entre la multitud de 1941 aparece una persona con gafas de sol modernas, camiseta estampada y lo que parece una cámara digital, con una postura y aspecto que parece totalmente fuera de su época. Sí. No sé si la has visto. Sí, esa foto sí la he visto. Y no, o sea, el tipo va con una despreocupación tremenda, o sea, va con sus gafas, como que lleva una chaqueta abierta y la playera estampada y una cámara. Uh-huh. La gente toda vestida alrededor de él, porque está como en una multitud. Y la gente que está alrededor de traje, ropa, no sé, o sea, como antigua. Ajá. Y él así, o sea, no parece de la época. No parece. No parece el tipo, es una foto famosa esa. Sí. Y nada que ver, o sea, se ve despreocupado, se ve como que así. Y de hecho, que lo mencionan como el hipster, hipster que viajó, ¿no? Al pasado. Y fíjate que curiosamente los historiadores que se han dedicado a investigar este tema argumentan que los elementos de su vestimenta existían en 1941, pero que la combinación y el estilo que usó resultan llamativamente contemporáneos. O sea, la ropa que él traía puesta sí existía en la época, pero él se combinó, se vistió de una manera que no coincidía con la de la época. Esa era tal vez un pionero en de la moda hipster. Puede ser, porque si la ropa sí era de la época, tal vez el tipo nada más tenía muy buen estilo para vestir.
O tal vez era un viajero y quería vestirse como le gustaba en su época. Puede ser Y también. dijo, pues, ¿qué tengo a la mano para vestirme como a mí me gusta? Esto, pues lo combino y me hago mi estilo como ya siempre lo he manejado. Estilazo, porque el tipo, Ajá. en la foto todos se ven así, ya resalta él. Sí, pues hay varias ideas ahí que podrían surgir, ¿no? ¿Por cuál te decantas tú? ¿Viajero temporal o un visionario de la moda? Soy un fanático de los viajes en el tiempo, entonces yo creo que me decanto más porque era un viajero. Muy bien. Otro caso es el de la película de Charles Chaplin de 1928, El Circo. Ha generado millones de visualizaciones en YouTube porque este material, que es contenido extra de la película del mismo nombre que hemos mencionado, El Circo, en él aparece una mujer caminando mientras aparentemente habla por teléfono con un dispositivo móvil, o sea, un celular. Algunos análisis sugieren que probablemente utilizaba un audífono electrónico de primera generación, o sea, pues un audífono que para esa época eran muy rudimentarios, pero ya existían. Pero lo curioso es que el gesto y el comportamiento que se le ven a ella en la imagen son inquietantes y muy similares a los de alguien usando un smartphone en la actualidad. ¿Qué opinas tú de esto? Puede ser. Digo, no he visto el fragmento que dices, Ujú. lo voy a ver, pero pues sí, hay una manera de tomar el teléfono muy particular. Siento Sí. que como que con un audífono pues no sería igual, ¿no? Ujú. Si lo lleva así y parece que está sosteniendo un teléfono, pues te queda ahí la duda, ¿no? De que si será una viajera en el tiempo. Sí, es que lo curioso es eso, o sea, la manera en que se utiliza un teléfono actualmente, el que la gente pues lo manipula, hace uso de él, es Sí. muy específica. Y sería raro que alguien con un audífono de esa época se manifestara de la misma manera, es decir, se desarrollara su comportamiento, sus movimientos, su gesticulación como alguien que utiliza un smartphone. No, no me parece algo común, Sí, no, definitivamente. me parece extraño. No sería propio de la época, además, no. Es como si le das, no sé, a un cavernícola algo y pues no vas a ver cómo usarlo, ¿no? Ni Ajá. siquiera interactuar con él. Entonces que lo sujete, supongo que en el video se ve que lo sujeta con Sí. normalidad, como si fuera. No, y aparte un audífono no es pequeño. Mira cómo estos audífonos que tenemos puestos Tan grande, sí. parecen de astronauta. Y ahora imagínate cómo alguien con un audífono más rudimentario, que dudo que tuviera ese tamaño, pues habrá sido algo muy grande. Y cómo es que eso que llevaba en su mano era tan pequeño que no notabas un volumen grande, sino más bien algo compacto y delgado. Entonces, Sí, deja pues, la me hace idea de pensar. que probablemente haya viajado en el tiempo, ¿no? Sí, exacto. En 2010, un documental irlandés sobre la escritora Constance Markievicz reveló accidentalmente otra anomalía. En un fragmento de película de 1938, mostrando una fábrica de Dublín, aparece brevemente un hombre en traje moderno hablando, por lo que parece inequívocamente, un teléfono celular. A diferencia de los otros casos que ya he narrado, donde hay explicaciones convencionales que son posibles, este fragmento ha desconcertado incluso a los más escépticos, pues el objeto y comportamiento parecen completamente fuera del contexto histórico. O sea, hasta los que buscan cualquier recoveco y Sí, minucia como para desvirtuar y darle la una hipótesis, explicación probablemente lógica de la época. tampoco logran configurar nada que en este caso particular pueda suponer que era algún artefacto propio de la época o tal. Sí, es muy el video muy contundente, ¿no? El tema Exacto. de que seguramente Exacto. se ha de ver que es un teléfono. Sí, y ellos quedan entonces ya sin argumentos. Ya no pueden explicar nada, ni justificar nada. No hay respuesta para este enigma. Es algo también sorprendente. Sí, el enigma, pues ahí está. O sea, no sé, o sea, sí te deja mucho que pensar ver ese tipo de cosas, ¿no? Las imágenes de gente con teléfonos o lo que dices de esta señora que sale en la película de Chaplin. De Chaplin. Pues sí, o sea, son cuestiones muy particulares, pues que probablemente no. Y hay gente dedicada
tanto como a explicarlos como a buscar estos detalles, ¿no? Sí, Entonces, sí. Los más escépticos, hay como los que desvirtúan a los magos. sí. Que hay gente que se dedica a explorar e investigar y buscar la manera y logra dar con el hilo para desvirtuar a un supuesto mago, a un supuesto vidente, a una persona con habilidades sobrenaturales. Y dicen, mira, aquí está, esto Esta es la lo haces, explicación. esta es la explicación lógica, lo hacías así, así, así. A los charlatanes. Bueno, pues hasta esas personas que son tan acuciosas en esta investigación no han logrado justificar esa imagen. Y eso es lo sorprendente. Pero más controvertido aún es el caso del reloj de pulsera suizo, encontrado en una tumba china de la dinastía Ming, Ese sí lo... sellada durante 400 años. Sí, Durante excavaciones. Está hasta la imagen de eso. Sí, sí, exacto. Durante excavaciones en el 2008, en la provincia de Guangxi, arqueólogos reportaron haber encontrado un pequeño artefacto metálico con manecillas y marcas similares a las de un reloj moderno. ¿Qué te parece? Sí, ese sí lo he leído, ese caso. Y la tumba, como dices, estaba cerrada. O sea, al abrirla encuentran ese... Durante 400 años. Entonces, pues no da, o sea, tampoco como que digas, oye, pero ¿por qué tiene eso? O sea, no era propio de la época. No hay una explicación. Son cosas que quedan sin explicación. Y pues lo único que se podría pensar es que son gente que pues viajó en el tiempo. Sí. Hay informes posteriores que sugieren que probablemente se trataba de un anillo con ornamentos. Pero aún así, persisten las especulaciones sobre posibles intervenciones temporales, porque al final de cuentas, estas explicaciones o informes, pues son sugerencias, son conjeturas también. Ellos dicen, no, es que pues no suena lógico que alguien de la dinastía Ming usara un reloj de pulsera, por lo que debería de ser un ornamento. Pero, ¿qué tal si no? Sí, queda en lo mismo, ¿no? Sí, queda en lo mismo, en una especulación. Así como yo puedo afirmar que sí es un viajero. Ajá. Pues un reloj de pulsera. Ajá, un reloj de pulsera. Pues también la otra persona puede afirmar de que, no sé, es una ornamental o algo así. Pero ninguno de los dos está comprobado. Así es. Justo eso. Entonces, ¿por cuál te inclinas tú? ¿Tú elegirías pensar que es un reloj de pulsera en alguien de la dinastía Ming? ¿O prefieres ser más apegado a lo razonable y decir que era un ornamento propio de la época? No, yo prefiero decir que sí era de alguien que viajó en el tiempo. ¿Te gusta la aventura temporal, espacio-temporal? Sí, y siento que con el tiempo muchas de las cosas que parecen ilógicas, que no podemos justificar o decimos que es ciencia ficción, van a encontrar una justificación. Y se han ido realizando. O sea, no hace tanto, ahí están las películas mexicanas del santo. Veías al santo usar un smartwatch, un reloj donde él se podía ver aquí. Hablaba por celular el y santo. hablaba por celulares el santo. Y estamos hablando que santo... Era un tabicón como de este vuelo, pero ya era un celular. El que santo, la gente no entendía qué era en esa época. ¿El santo en qué años saldría? ¿Los años 1930, 40? Como los 50, 60. Imagínate, o sea... No había celulares. Y, por ejemplo, también, no sé si recuerdas las películas, en su deportivo tenía teléfono. Un teléfono móvil. Y pantalla. O sea, es como que cosas que dices, o sea, está descabellado. Sí. Pero con el tiempo son cosas que suceden. Entonces yo no veo por qué no pueda ser posible que haya gente que haya viajado en el tiempo, ya sea de manera involuntaria o voluntaria, y haya dejado un rastro de que estuvo ahí en esa época. Sin alterar tal vez más cosas, pero al menos dejar algo, ¿no? Una huellita ahí. Una huellita. Pues bueno, ahí está el caso de este reloj de pulsera suizo. Sí, ese lo vi, la imagen ahí para los insólitos que la quieran ver, si te quedas así de Vamos a ponerlas. De que hay. En el video. Sí. Ahí van a estar para que puedan presenciarlas en el propio video. Pero sí, bastante inquietante e impactante pensar que un miembro de la dinastía Ming, tan antigua, llevara un reloj de pulsera. Y se ve bien, o sea, se ve las segunderos y las manecillas, todo, o sea. Sí, es impactante, ¿no? Pensar esto. Sí. Pero ya una vez que hemos desplegado las ideas de estos viajeros temporales, tanto accidentales como voluntarios, y también estas evidencias anacrónicas que han quedado plasmadas en fotografías o videos, pasemos nuevamente
a explicar un poco el contexto científico. Retomemos, pues, esta idea. ¿Qué nos dicen los últimos avances sobre la posibilidad real de viajar en el tiempo? En 2020, un equipo de físicos liderado por Germain Tovar de la Universidad de Queensland publicó un estudio fascinante que podría resolver matemáticamente la famosa paradoja del abuelo. Utilizando la teoría de los números clásicos no deterministas, demostraron que los eventos podrían recalibrarse automáticamente alrededor de cualquier paradoja potencial. En esencia, el universo se autocorrige para evitar inconsistencias lógicas, que es lo que también ya venía esbozando hace ratito. Por otro lado, el físico teórico Ronald Mayet, profesor emérito de la Universidad de Connecticut, nótese pues que todos son gente especializada. Con alto nivel académico, o sea, no son gente improvisada o charlatanes. Charlatanes, ¿no? Son para gente nada. que tiene estudios. Exacto. Bueno, este hombre ha dedicado su carrera a desarrollar un método para crear curvas temporales cerradas mediante luz láser. Inspirado por la muerte temprana de su padre, Mallet propone que un anillo de láseres podría distorsionar el espacio-tiempo en su interior, creando condiciones similares a las del horizonte de eventos de un agujero negro en rotación. Y aquí me viene un recuerdo de una gran película, Interestelar. Uh-huh. Un peliculón, un señor peliculón. Muy buena película, muy buena. Donde el padre de la familia viaja a otros planos del espacio y el tiempo se acelera para los de la Tierra en correlación con el tiempo que para él pasa. Él no envejece. Él no envejece, para él pasó una semana. Hija que la deja siendo una niña cuando ya es una creo viejita, ¿no? Sí, exacto. Mientras que para él pasaron solo unos meses o semanas, para su hija pasan décadas. Años o décadas. Sí. Entonces a esa... Y curioso que hablas de esto de la curva, de que quiere hacer este científico, su teoría, como también tiene relación con el que mencionabas, el viajero en el tiempo. Sí. El que escribió en el chat. Sí. ¿Cómo se llamaba? De John Titor. John Titor. Ya ves que él también dice que viajó por medio de unas curvas que como que sí guarda. Sí, es que John Titor no estaba diciendo incoherencias en ese punto. John Titor no se la fumó, o sea, no estaba diciendo una babosada. No era algo estaba basado, o sea, físicamente factible, conforme a las leyes y a las matemáticas que rigen todo esto. No era descabellada, pues la idea está justificada científicamente. Exactamente. Entonces, concuerda un poquito con lo que este propio científico porque sí dice de la curva, ¿no? Temporal. Exacto. El trabajo de este científico, aunque criticado por otros físicos, ha sido publicado en revistas revisadas por pares y se basa en soluciones a las ecuaciones de Einstein. En 2019 solicitó una patente para un sensor de distorsión temporal, diseñado para detectar las firmas de posibles viajeros temporales. No creo que lo quieran mucho sus compañeros del ramo, porque tiene ideas extrañas, ¿no? Para un científico convencional. Sí, o sea, como que se aparta probablemente así del canon, de la justificación totalmente lógica, como que es un tipo más como que va más aventurado, a dar una conclusión así aventurada, y como que rayando en la ciencia ficción, ¿no? Sí, pero como ya habíamos manifestado, al final la ciencia ficción llega a ser es un reflejo de lo que puede llegar a pasar y llega a convertirse en ciencia. Ciencia ficción era un celular y ahora es ciencia nada más. No, y qué loco, ¿no? Los tipos que teorizan esto en las películas. Sí. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo películas donde ya salen cosas bien avanzadas. La IA era ciencia ficción. En muchas películas, los científicos de las películas de los años 50 hablaban con una auxiliar o un asistente una robotcilla como robot. Que salía que nada más así una supercomputadora que les ayudaba y tenía razonamiento la computadora. Pensaba. ¿Quién diría que muchos años después, décadas después, tendríamos todos un asistente a la mano? O por ejemplo... en nuestros bolsillos. Sí, o por ejemplo esto de que salían en las películas que la casa les hablaba y decían, no, pues apaga luces, pon música. Pues ahora están, ¿no? Estas aparatitos que tienen en las casas. El Alexa. Y todos esos que otros pueden controlar todo. Automatizan, pues, una casa. Sí, es increíble porque todo esto era ciencia ficción. Pensar en un asistente que apagara las luces de tu casa
que te avisara cuando se salió el perro, que se quedó abierta la llave, etcétera. Sonaba descabellado y si tú lo hablabas hace 30 años, te van a decir seguramente Como le están que estás diciendo loco. a este científico, ¿no? Sus colegas, sus Ujú. pares, probablemente lo tienen así como el chiflado de la clase, pero puede ser que Sí, pero realmente sea tiempo genial. después resulta que pasó. Y ahora, ¿quién diría que está loco alguien que diga que dejó la orden para que a tal hora se caliente el agua del grifo y se apaguen las luces de la sala Sí. automáticamente? ¿O quién diría que está loco alguien que usa la IA para su trabajo, ¿no? Para investigar un tema o para lo que sea que le quiera dar uso, para dibujar o para crear algún tipo de diseño? Ahora es Sí, muy plausible. ya eso es viable. Y eso lo veíamos en películas viejitas donde sonaba descabellado. O sea, ciencia ficción se convierte al final en realidad y en ciencia. Y esto podría en unos años serlo también. Estos viajes del tiempo, estas máquinas como las que quería desarrollar ese señor, el aparato este que quería patentar, Ujú. ¿qué podría llegar a existir? Para detectar firmas de viajeros del tiempo. O sea, como ya si firmaron un contrato en el tiempo, yo creo, ya podrían ¿A qué obligarte o algo así. se refiere propiamente a las firmas? Firmas de viajeros del tiempo. Porque yo pensé que yo lo había entendido como que algo de para detectar dónde estos viajeros del tiempo aparecen o hacen Ujú. ese salto de tiempo. Yo lo entendí como firmas de viajeros del tiempo, pero también es complejo el tema. O sea, Ajá, no sé a qué se refiere. sí es oscuro y hasta que él no lo explique con detalle vamos a entenderlo. Pero bueno, así él lo está desarrollando. Aún Pues sí, parece ser que es es una un patente. esbozo, es una patente de algo que él quiere hacer, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esperemos a ver qué desarrolla. Si es útil o no. Sí. En palabras de la doctora Sabine Hosselfelder, física teórica y divulgadora científica, la mayoría de los físicos consideran que el viaje macroscópico al pasado es imposible debido a violaciones de la causalidad. Sin embargo, a nivel cuántico, algunos experimentos recientes con retrocausalidad son intrigantes. En 2022, físicos de la Universidad de Viena demostraron que en sistemas cuánticos específicos, información del futuro parece influir en el pasado a nivel subatómico. Si viajan las partículas subatómicas en el tiempo, que ya también lo habíamos mencionado en el episodio del Triángulo de las Bermudas, que está disponible en el canal para quien se interese y lo quiera ver. Allí está buenísimo. Sí, muy, muy buen episodio, ¿no? Te lo recomendamos. Y tocamos bastante el tema También un de poquito los un viajes esbozo. en el tiempo, un poquillo. Ujú. Está ahí en el canal, recomendado para todos los insólitos. Vayan a verlo. Que le Pero echen cuando terminen de ver este video. Sí, que le echen un obviamente. vistazo. Sí. Así es. Así pues, estos experimentos de borrador cuántico retardado sugieren que, al menos a escala cuántica, la flecha del tiempo podría ser más flexible de lo que nuestra propia experiencia cotidiana nos hace creer. Somos tan minúsculos a los enigmas del universo que estas cosas nos vuelan la cabeza, pero pueden existir y en cualquier momento se van a descifrar. Sí, yo pienso que, imagínate descifrar el enigma que es el tiempo. O sea, Es una de las más grandes incógnitas de la historia de la humanidad. propiamente. Nos ha roto la cabeza por milenios. Sí, digo, sería incluso hasta peligroso, pienso yo. Desarrollado por gobiernos, podría convertirse el uso del tiempo en un Es tan arma. increíble el tiempo que lleva el nombre de un dios. ¿Sí? Cronos. El tiempo. Los griegos se rompían la cabeza, se desbarataban los sesos, por decirlo de una manera, pues tal vez poética, Por entender el tiempo, ¿no? para entender el tiempo y sus enigmas. Y atribuían al tiempo todo, la propia existencia. Por eso Cronos era el padre de casi todos los dioses. Sí, de Zeus. De Zeus y de los demás. Era una entidad poderosísima. De tal manera que se nota cómo desde aquellos tiempos tan antiguos La importancia del tiempo. se ¿no? le daba al tiempo una importancia mayúscula que desde luego el día de hoy no ha disminuido. Sigue siendo importante, tanto que nuestra vida Gira se en torno al rige tiempo. por el tiempo. Nuestros horarios de comida, de trabajo, La vida nuestra propia. rutina, horas de sueño, todo. Sí, El nuestra. famoso reloj circadiano que le llaman, que es el que rige nuestras horas de sueño, de alimentación. Nuestra vida propia, pues,
queda en manos del tiempo Exacto, también. el envejecimiento es el paso del tiempo. Envejecer es el paso del tiempo. Imagínate que puedas viajar en el tiempo y frenar el envejecer, volver atrás. Sí, el tiempo es un... Que propiamente, no sé, como que un viaje, Ajá. pero digas, bueno, inventen algo en el futuro, donde, bueno, ya me veo de 60, 70 años, Sí, le puedes presiono un botón y regresar como un rewind. rejuvenezco otra vez. Como un rewind, ¿no? Como en las grabadoras antiguas que regresabas todo. Pues sí, Imagínate. pero nótese cómo el tiempo es, por decirlo de una manera, un Dios poderoso, ¿no? O sea, lo rige todo. El tiempo. Es increíble y descifrarlo va a ser uno de los descubrimientos más maravillosos de la historia de la humanidad, si no es que el más maravilloso de la historia de la humanidad, cuando Sí, logremos yo descifrar el creo que- espacio-tiempo. Creo que Yo sí, creo que el más. el más intrigante e increíble. Te permitiría manipular prácticamente todo. Exacto. Sería fascinante que el hombre logre algún día descifrar sus misterios. Volviendo al tema. Paralelamente al avance de la computación cuántica, la cual ya mencionamos que abre nuevas perspectivas, en 2018, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, Sí. donde están puros cabecitas, desarrollaron un simulador cuántico capaz de hacer retroceder en el tiempo a partículas subatómicas, restaurando un estado cuántico a su configuración anterior, o sea, regresando. Aunque limitado a escalas microscópicas, este experimento demuestra que cierto tipo de reversión temporal es posible dentro de sistemas aislados. Regresar las cosas, viajar en el pasado. Fascinante, ¿no? Sí. Imagínate. Es increíble cómo todas estas investigaciones las hacen de manera cuántica, ¿no? Ajá. En pequeñito. Es que ese va a ser el gran descubrimiento. El tema cuántico es lo que ahorita está de moda en la ciencia. Todo lo quantum, los quantums, los quarks, los neutrinos, todas esas partículas subatómicas son el nuevo paradigma de los años subsecuentes en la ciencia y en la física particularmente. La investigación más prometedora actualmente se centra en los agujeros de gusano transversables. Tras el trabajo pionero de los físicos Juan Malsadena y Leonard Susskind, en 2017 propusieron un modelo teórico donde agujeros negros entrelazados cuánticamente podrían formar pasajes a través del espacio-tiempo, estos famosos túneles de los que estábamos hablando. Sí. En 2019, un equipo del Instituto de Tecnología de California, Caltech, creó un simulacro cuántico de un agujero de gusano, utilizando... Qué miedo. ¿Sí? Imagínate que se abra ese agujero. O que se descontrole, no sé, Ajá. que crezca. No sé si recuerdas, seguro sí, de Spider-Man, creo Ajá. la 2, donde sale, o la primera, donde sale el Doctor Octopus. Octopus. Y crea, creo que también un agujero, como un agujero negro. Y empieza a crecer y a absorber como que todo alrededor. Ajá. O sea, imagínate que pase así, que estén investigando ahí algo y que de repente empiece Y es que un agujero negro podría ser muy pequeñito al principio, pero como se va alimentando de la masa que está a su alrededor, va creciendo. Y la potencia de atracción que tiene, que No, es- destruye todo. Inigualable. Tiene el horizonte de eventos. La famosa espaguetización, que todo absorbe. Y una vez que un objeto, incluso la luz, que Sí. no es palpable, no se puede tocar, Absorbe. atraviesa el horizonte de eventos, no puede regresar. La absorbe por completo. En fin, que este simulacro cuántico tuvo como fin crear un agujero de gusano utilizando un procesador cuántico, demostrando algunas de las propiedades matemáticas predichas para estos objetos exóticos. ¡Wow! Sí me da un poco de temor que, como tú lo dices, uno de estos experimentos, no este en particular. Es que sino algún propiamente otro. ya están experimentando, ¿no? Sí, para eso está el gran colisionador de hadrones, Sí, allá en en Ginebra. Es para estos fines, para empezar a investigar las partículas subatómicas y particularmente las que tienen que ver con el tejido del espacio-tiempo. La teoría de cuerdas, etcétera. O sea, todos esos temas que son muy complejos en el papel. Sí, con de un montón de explicarlos son operaciones. muy difíciles. Y, Pero están ahí. que presentan problemas lógicos también. Sí, claro. Bastantes. Pero ya una vez que hemos abordado todos los temas que implican a estos viajeros accidentales, viajeros intencionales, qué dice la ciencia, los nuevos avances
que vienen en camino en el tema del tiempo y del espacio, y también que hemos abordado pues, estas anomalías sobre anacronismos en fotos, videos o vestigios históricos, ¿no? Como estas famosos vestigios de la dinastía Ming, el Sí. reloj de Y- pulsera, etcétera. Toca adentrarnos también en las implicaciones filosóficas y existenciales de todo esto. Y al respecto, más allá de la física y de los casos anecdóticos, el concepto del viaje en el tiempo plantea, como tú también te darás cuenta, profundas cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad, el libre albedrío y nuestro lugar en el cosmos, tan minúsculo. Si el pasado y el futuro existen simultáneamente, como sugiere el bloque espacio-temporal de Einstein, ¿significa acaso que nuestras vidas están predeterminadas? ¿Existe realmente el libre albedrío o somos simplemente actores siguiendo un guión ya escrito en las dimensiones del tiempo? ¿Tú qué opinas? Pues son los problemas, Vas a decir como la famosa frase, yo solo sé que no sé nada. pues son los problemas lógicos, ¿no? Que siempre se han planteado con el tema del tiempo. Si ya estamos condenados en una especie de guión, como dices tú, Ujú. a seguir un destino que ya planificado. Incluso también ya ves que se refleja mucho Ujú. con que traías el tema de Cronos, también en Grecia, estas dueñas del destino, las hermanas del destino, creo algo así se llamaban. Las hiladoras del destino. Que pues ya te decían que ya había un destino para ti. Y ellas Ujú. decidían hasta qué punto, ¿no? Las moiras. Las Moiras. ¿Sí eran Moiras? Creo Sí. que sí. Entonces, puede ser que ya nuestra vida esté ahora sí que siguiendo un camino. O puede ser que también en el pasado todas las experiencias que tenemos pues sean de vidas pasadas que hemos Ujú. tenido. Entonces, pues no sé, queda el camino ahí, o más bien la incertidumbre de saber qué es la realidad, pero como estamos hablando un tema del tiempo, es muy difícil Sí, justificar. es un tema sumamente complejo porque primero implica conceptos matemáticos y físicos que no están a nuestro alcance como personas que no nos dedicamos a ese ramo. Ya a un físico le cuesta explicarlo con claridad, pues cuanto más a nosotros que no somos físicos. Sí, pero Pero por otro lado, si lo centramos en un aspecto puramente filosófico, más allá de las fórmulas matemáticas que implican este desarrollo, yo sí me convenzo porque sí hay de una manera un destino de nuestra propia existencia, y no solo nuestra existencia como raza o especie, sino de nuestro planeta y de nuestro cosmos. El universo y especialmente nuestra Vía Láctea, para no irnos tan lejos, tiene una fecha en la que se va a terminar. Nuestro Sol tiene una fecha de caducidad sí, todo está al fin y al cabo regido por el por las leyes del tiempo. Nuestro Sol va a llegar un momento en que va a agotar su combustible, que es el hidrógeno que tiene en su interior, que lo hace que brille, que tenga calor, que emane energía. Y entonces va a colapsar. Y cuando nuestro Sol colapse, todo lo que lo rodea correrá su misma suerte. Se va a empezar a enfriar Sí. y va a absorber todo lo que está a su alrededor por su gravedad. Y nuestro planeta va a llegar a su fin. Entonces sí, me convenzo en que está predestinado ya una parte de la existencia, no solo de nosotros como especie, que somos pequeñitos, sino del propio cosmos. Propio, sí, de nuestro propio universo. Ujú. Entonces, que si lo vemos estamos- desde esa perspectiva, sí diría, sí, hay Una, destino, por decirlo así, una fecha de caducidad, una ¿no? fecha Para que es irremediable, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer los simples humanos para frenar que nuestro Sol algún día colapse? viajar en el tiempo. Sí, podríamos decir, bueno, nos vamos a otra galaxia o a otro sistema solar, etcétera, pero bueno, si Ahora, nos vamos a otra galaxia, ¿tú qué piensas? Que las reglas del tiempo, de esto Ujú. de que hablábamos del viaje en el tiempo, si retroceden, haz de cuenta, crean una máquina donde pueda retroceder toda la humanidad Ujú. al pasado, no sé, 3,000, 4,000, 5,000 años atrás, con la tecnología que ya tenemos, pues sería rejuvenecer al propio Sol, nuestro propio planeta, los recursos, todo. O sea, pero Pues, hablas de viajar al pasado con la tecnología y con todo lo que conocemos a gritos. sí,
supongamos que crean un búnker, una máquina grande donde puedan, no sé, probablemente las personas más selectas, ¿no? Pero viajar con tecnología, con cosas al pasado, pues estaríamos hablando de que tal vez los recursos de ese planeta pues ya serían indefinidos. O sea, cada vez que se fueran a acabar, pues retrocedemos todos otra vez en el tiempo y otra vez tenemos los recursos, ¿no? ¿O Pues, crees que en algún momento eso caduque, no se pueda hallar? yo creo que no se podría porque la energía que se requeriría para eso sería bastante gigantesca y no creo que viajando a un planeta, sí es cierto, más fértil, ¿no? Con más recursos. No, yo porque me viajamos refiero pasado. al mismo, nuestro mismo planeta. Al mismo planeta, pero más fértil y con más recursos, obviamente, porque no han sido explotados. Pero al final creo que la tecnología que se va a requerir para viajar en el tiempo no van a ser ni el petróleo, ni el agua, ni nada de esto que conocemos, ni la electricidad siquiera. Es una energía, un recurso que vamos a descubrir no sé cuándo, pero en algún tiempo, que va a estar en el universo, va a estar en el cosmos más que en algún otro lado. Entonces, ¿de qué nos va a servir viajar al pasado si al final de cuentas ese recurso que requerimos está en el universo? Volver a construir toda esa tecnología para volver a tomar ese recurso del universo y volver a regresar va a ser, me parece, algo que no va a ser provechoso, o sea, una pérdida de tiempo y de recursos. ¿Quién fuera el doctor M. Brown que solo con cáscaras de plata no hacía funcionar su... ¿Quién como el doctor M. Brown? O con un rayito. Sí, Ya es que con un rayo también. sí, al final. El DeLorean funcionaba. Sí, primero lo hace funcionar con Plutonio. radioactividad y después lo hace funcionar con desperdicios. Y creo que sí después con... Te queda con desperdicios lo último, porque Ajá. después pasa lo del rayo y ya después sí, es mejora todo eso y ya crea como una licuadora ahí adentro. Sí, pero no, imagínate, la energía que se requiere para eso es... No la vas a encontrar en una cáscara de plátano. Sí, no. Es algo... Tal vez la antimateria, me atrevería a decir. La materia oscura, si ¿no? me preguntas a mí conjeturas de qué tipo de recurso energético podría llegar a ser pero útil. no está en la Tierra, ¿no? No. Creo que en los... Posiblemente yo diría la antimateria, En los estos. que es justamente vinculada con esto que dices de la materia oscura y todo esto. O sea, se llama antimateria porque es todo lo opuesto a la materia que conocemos. Incluso si la antimateria llega a chocar con la materia misma, que eso es lo que estamos hechos, explota. Se destruyen, se autodestruyen las dos. Entonces, no es tan fácil encontrarla. Si aquí hubiera antimateria, ya seríamos palomitas. Ya hubiéramos explotado. Sí. Entonces, ¿dónde estará la antimateria? Yo aquí no la siento, no me ha pasado nada. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esto? Es complicado. Viajando a muchos años luz, posiblemente encontremos algún espacio en el cosmos que albergue antimateria, no sé. Hay un lugar en el cosmos que, según sé, es el donde nacen galaxias, nacen soles. El caballo, creo que le dicen el caballo de no sé qué. Es un área que tiene, es como una nebulosa, que creo que así le dicen, donde se forman. Es como una tormenta, ¿no? Que Sí. da de cuenta en el espacio, Soles. pues. Yo me atrevería a pensar que si hay un lugar en el universo donde se pueda encontrar antimateria o cosas por el estilo, o materia oscura, sería ahí. Pero ¿cómo llegas a un lugar que es prácticamente Sí, tendrás. un poder destructivo que está ahí en el cosmos? ¿Con qué Sí. tecnología vas a llegar ahí? ¿Con qué tipo de nave? Donde nacen los soles. Donde nacen prácticamente dioses, porque los soles han sido vistos históricamente como representaciones de los dioses. Helios, para los Griegos. griegos y romanos, etcétera. Ra para los Ra egipcios. y otros tantos dioses que siempre han sido manifestados como un representante de ellos, el sol. Sí, no, la energía del sol es inconmensurable. Increíble, pero no pierdo la esperanza que algún día logremos Viajar en el tiempo. encontrar la fórmula tanto para viajar en el tiempo como para poder hacer viajes a esas distancias, porque ¿cómo llegaríamos a un lugar tan lejano? Necesitamos energía que no tenemos en la Tierra. Y nos podríamos pasar horas hablando de estos temas porque son bastante densos y apasionantes, Sí. pero maravillosos, y sería increíble poder presenciar todo esto.
Veremos qué pasa, porque estamos un poquito alejados todavía, me parece, de encontrar esto, descifrar estos misterios. Y al respecto, el filósofo contemporáneo David Lewis propuso en 1976 su análisis de viajes en el tiempo sin paradojas, argumentando que un viajero temporal que regresa al pasado siempre estuvo allí, formando parte de los eventos históricos originales. Según esta visión, no existe la posibilidad de cambiar el pasado, solo de participar en él como siempre ocurrió. Una teoría extraña, ¿no? Sí. Esta perspectiva se relaciona con el concepto de autoconsistencia, propuesto por el físico ruso Igor Novikov en 1980. Su principio de autoconsistencia sugiere que cualquier acción realizada por un viajero del tiempo ya esté incorporada en el tejido histórico del espacio-tiempo, lo que comentábamos, que ya está predestinado todo. Sí, o sea, está por más marcado el que camino. tú alteres, no generaría nada en el futuro, ¿no? Nada, Entiendo no eso, podrías porque hacer ya nada. el tiempo ya Ya está definido. tiene previsto eso que hagas. Ya está definido. Y el fin último, pues ya No me sabemos no me suena ilógico. ni a mí. Las paradojas son imposibles porque el universo solo permite configuraciones lógicamente consistentes. Nota cómo a lo largo de toda esta exposición hemos siempre hecho énfasis en la lógica, Sí. en la consistencia lógica de todo, y que el cosmos se maneja con lógica. El universo funciona con lógica. Es curioso cómo la lógica es tan importante a nivel macrocósmico. Por eso yo creo que las computadoras cuánticas van a cobrar mucha importancia. Te has oído hablar de ellas, ¿no? Sí. Computadoras que tienen una función tan perfecta y tan precisa que permite realizar operaciones matemáticas o físicas que una computadora normal sería imposible. Son carísimas, son tecnología muy revolucionaria. Dicen que hacer una cuesta cientos de miles de millones, pero que van a revolucionar estos avances de la física cuántica. Veremos cuánto tiempo pasa para que Para que haya resultados, ¿no? obtener resultados. En opinión de la doctora Rebecca Goldstein, una filósofa y novelista, lo fascinante del viaje en el tiempo es que nos obliga a cuestionar nuestra percepción más fundamental, que el tiempo fluye del pasado al futuro. Si consideramos seriamente la posibilidad del viaje temporal, debemos aceptar que presente, pasado y futuro coexisten de alguna manera. Esta idea desafía profundamente nuestra experiencia subjetiva del tiempo como una progresión lineal. Pero otro aspecto filosófico intrigante es la relación entre memoria e identidad. Si pudiéramos viajar al pasado y encontrarnos con versiones más jóvenes de nosotros mismos, ¿qué le diríamos? ¿Tú qué le dirías a tu versión más joven? ¿Que le pudieras dar algún consejo? Pues yo creo que seguramente un consejo, no sé, de vida o algo así, de lo que mi experiencia actual me ha dado, pero no sé. Sí me da miedo. ¿Será que estoy muy influenciado por Volver al Futuro, que no podrías hablar contigo mismo porque desaparecías? No sé. ¿Buscarías cambiar algo de tus experiencias pasadas o de tu propia identidad a pesar de que esto implicara cambiar a la persona que eres actualmente? O sea, si tú condicionas a tu otro yo más joven del pasado a cambiar de perspectiva o de forma de ser, ya no serías el tú de ahorita. Pero no se contrapone con la otra teoría del que decía que no se afectaba porque ya está previsto lo que tú hagas en el pasado. Pero es una teoría, al final de cuentas. Tampoco es que esa teoría ya esté comprobada. De hecho, son teorías todas. Son teorías todas. Ahora, vamos a la teoría. Incluso la de Einstein del tiempo sigue siendo una teoría. Entonces, en esta teoría que te estoy proponiendo, ahí sí hay un cambio. Si tú influyeras en tu yo del pasado, condicionándolo a cambiar su forma de ser o de pensar o hacer algo que tú hiciste, pero que preferirías que no hubiera pasado, ¿le dirías que cambiara esos acontecimientos y cambiara esos hechos? ¿Que cambiara de forma de pensar o de actuar? A pesar de que eso implicaría que el tú que ahora eres, con tu experiencia de vida, con tus vivencias, con todo lo que te ha formado y te ha dado actualmente una identidad, ya no existiera. ¿O prefieres autoconservarte a lo que eres ahora y mejor no intervenir? Pues no sé. Es una pregunta bastante interesante y compleja de contestar, lo sé.
Igual si si no estuviera tal vez a gusto con lo que soy hoy en día, podría decirle, ¿sabes qué? Cambias esto diferente. Ujú. Pero pues me encuentro a gusto, entonces pues creo que no. ¿Crees que todo lo que te ha pasado, los errores y los aciertos que te han formado y te han hecho lo que hoy eres, son adecuados y por tanto preferirías mantenerte al margen? Sí, preferiría eso. A no ser de que me dieran el almanaque, Ujú. me llevaran o algo así para hacerme millonario, una cosa así. Como el BIF. Sí. Después te vuelves dueño de los casinos, ¿no? Probablemente así sí ya lo pensaría, pero pues de momento preferiría Estás mantenerme así. contento con tu yo. Sí, ¿tú sí? ¿Tú sí harías algún cambio? Yo creo que tampoco. Yo creo que todas nuestras vivencias, nuestras experiencias, buenas o malas, nos han formado como si fuéramos rocas en bruto, nos han dado cierta forma y de tal manera que creo que estas vivencias al final también son parte de nosotros y de nuestra identidad, y cambiarlas sería cambiar nosotros mismos. Ya no seríamos quienes somos actualmente. El Marlon, que está aquí ante ustedes, filosofando, no sería el mismo. Ya bien viajados con el tiempo ya. Sí, es que ya creo que ya me mareó tanto el tema de espacio-tiempo, ya empecé como a... Sí, es que es un a tema divagar. es un tema complejo, la verdad que Y apasionante. se escucha sencillo, No, porque estamos hablando pero no probablemente lo más es. centrado en los viajes del Ujú. tiempo, en los viajeros propiamente. Pero pues sí le estamos tratando de hablar también de connotaciones propiamente de lo que es el viaje en el tiempo Sí. y la explicación pues física y lógica. Sí, claro. Y ponerte a pensar como esos problemas Existenciales, filosóficos. Sí, sientes que te taladra la cabeza después de un rato. Y tan no es fácil que los propios físicos cuánticos, gente tan brillante como Einstein, como Hawking, no dieron con una respuesta. Se acabaron sus días en la Tierra y no descifraron esta gran incógnita del tiempo. El dilema del tiempo sigue, ¿no? No. Sigue, y quién sabe si algún día lo podamos descifrar. En fin, insólitos. Hemos recorrido juntos las teorías científicas, los casos históricos, las controversias y las implicaciones filosóficas del viaje temporal. ¿Qué conclusiones podemos extraer? ¿Tú qué conclusiones extraerías de todo esto que hemos expresado? Yo creo que yo me quedo con la conclusión de que el tiempo lo desconocemos totalmente. Ujú. Creo que es posible que en algún momento, no sé si a mí me toque verlo, no creo, pero probablemente en algún momento puedan pues entenderlo mejor. No sé si viajar en el tiempo, lo veo todavía yo muy, muy lejano. Y sí creo que ha pasado esto de los viajeros, pero siento que ha sido más por cuestiones tal vez propiamente de eventos así como de salto del tiempo, cosas Ajá. así no controladas por uno. Pero pues queda todo en el ámbito también del enigma, de la especulación, de que Sí. quién sabe si tal vez ya desarrollaron algún mecanismo Ujú. y lo desconocemos y han influido en nuestra historia. O sea, quién sabe si algún país sí tiene una máquina del tiempo, ¿no? Y ha influido en el pasado y por eso es poderoso, no lo sé. Sí, Entonces, es una incógnita. yo me quedo con esa reflexión de que el tiempo es desconocido, sigue siendo un enigma, pero algo que nos apasiona a Claro. muchas personas y creo que mucha gente siente esa pasión pues de querer entenderlo. El tiempo. Y hasta el momento no hay respuesta. Hay muchísimos libros, teorías, películas, en fin, muchísimas cosas toman el tiempo como referencia. Sí. Entonces yo sin me duda. quedo con eso, la importancia que es. Ojalá en algún momento podamos entenderlo Mejor. y pues sí, esa sería mi reflexión. Tu reflexión. Yo diría que la ciencia contemporánea mantiene las puertas entreabiertas. Si bien el viaje en el tiempo a nivel macroscópico al pasado enfrenta obstáculos que ya hemos mencionado, las matemáticas no lo prohíben completamente. También eso quedó demostrado. Los avances en la física cuántica y la computación continúan revelando propiedades del tiempo que desafían nuestra intuición cotidiana. Los casos anecdóticos de los viajeros temporales que desarrollamos a lo largo de esta exposición, aunque fascinantes, todavía carecen de la evidencia científica que se requiere para tomarlos como válidos. Sí. Sin embargo, su persistencia a través de diferentes culturas y épocas nos dice
algo importante sobre la psicología humana particularmente. Nuestro anhelo de trascender las limitaciones del tiempo, de corregir los errores pasados, de vislumbrar los futuros posibles. Esa obsesión que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia de querer saber el futuro, por ejemplo, de ir con adivinadores, muchas personas, de consultar a los oráculos, las cartas. Todo esto es derivado de la obsesión que tenemos por controlar nuestro destino. ¿Qué nos depara el futuro? Eso es algo increíble que pone de relieve la fascinación que como especie tenemos en relación con el tiempo. Sí. Quizás la lección más profunda del enigma de los viajeros del tiempo sea que el tiempo sigue siendo uno de los misterios fundamentales de nuestra existencia. Y mientras contemplamos estos misterios, quizás deberíamos preguntarnos, queridos insólitos, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Qué momentos de la historia te atraen? ¿Qué futuros anhelas conocer? Déjamelo en la caja de comentarios porque quiero saberlo. Buena pregunta, amigo. Porque con estas preguntas podemos descubrir algo profundo sobre nosotros mismos, sobre nuestros valores, nuestros arrepentimientos y nuestras esperanzas. Especie de análisis, ¿no? A nosotros mismos, a ver qué queremos. Exacto. Al final, todos somos viajeros del tiempo. Nos movemos inexorablemente hacia el futuro. Todos los días. Es un día más al futuro. Llevando con nosotros memorias del pasado e imaginando posibilidades que aún no existen. Esto fue La Sociedad de lo Insólito. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio para un viaje nuevamente a través de los misterios del mundo y del universo. Hasta luego, amigos.